¿Cómo están, estimados académicos del cuarto año de nivel secundaria? Les saluda su profesor Smith Domínguez y el día de hoy vamos a reiniciar las clases virtuales en el curso de Historia hablando sobre la formación del Estado peruano. Y como primer aspecto vamos a tener el ejercicio de la ciudadanía, pero previo a ello es necesario recordarles que después de la declaración de la independencia, de la supuesta declaración de la independencia en el año de 1821, en el Perú se va a plantear la elaboración de una constitución para que en base a esa constitución marche el nuevo Estado peruano. Es así que el protector don José de San Martín va a convocar a un Congreso Constituyente donde se va a elaborar la primera constitución en el año de 1823, el cual se diseñó un modelo de cómo debe de marchar el Estado republicano y estos van a estar basados en ideologías del liberalismo político. Y se planteaba los siguientes principios. Entonces, se elabora una constitución y la constitución va a tener los siguientes principios. Por ejemplo, la igualdad formal de todos los seres humanos que conforman una sociedad. ¿Qué quería decir esto? Que todos los seres humanos que formamos parte de una sociedad o de un Estado somos iguales. Segundo, el derecho a la propiedad y al libre comercio de bienes. ¿Qué significaba esto? Que todos los ciudadanos de un Estado eran libres de tener las propiedades que uno quiere. Otro, que todos éramos libres de comercializar nuestras mercancías, de comercializar nuestros bienes, ¿no? Tercero, nos decía o nos hacía referencia a la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser soberanos, no tenemos que depender de ningún Estado. El Estado peruano tiene que marchar por sí solo. Entonces se debe de designar a un gobernante. Y ese grupo de gobernantes tiene que salir del sector más ilustrado, ¿no? Y finalmente la Constitución va a establecer el principio de la democracia representativa. Y eso es lo que actualmente nosotros vivimos, ¿no? Una democracia representativa. Una democracia en la cual nosotros elegimos a un gobernante, pero ese gobernante, una vez en el poder, nos va a representar y ese gobernante va a decidir si cumple o no lo que nos ha propuesto, ¿no? Por eso se llaman gobiernos representativos. Asimismo, la Constitución de 1823 va a redactar entre sus principios la separación de los poderes. Por eso es que actualmente también tenemos tres poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el poder legislativo están los congresistas, en el poder ejecutivo está el presidente y sus ministros, y finalmente en el poder judicial se encuentran los jueces, quienes están a cargo de administrar la justicia a nivel nacional. Entonces, teniendo en cuenta los principios de la Constitución de 1823, el primer problema que va a afrontar el Estado peruano naciente va a ser el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué el ejercicio de la ciudadanía? Porque para que tú seas peruano, en primer lugar, tenías que haber nacido en el Perú, ser peruano. Otro, tú querías ser un ciudadano, tenías que estar casado o tenías que ser mayor de 25 años. Tercero, tenías que saber leer y escribir, aunque en un principio esto se va a cortar, pero más adelante, en el año de 1985 más o menos, esto se va a hacer de manera obligatoria. Y finalmente, si tú querías ser ciudadano peruano, tenías que tener una propiedad o tenías en todo caso que ejercer alguna profesión o ocuparte de alguna actividad productiva que no fuera la de sirviente o la de jornalero. En simples palabras, mis estimados académicos, si tú querías ser ciudadano o querías ejercer la ciudadanía, tenías que tener plata. Tenías que saber leer y escribir. Y en esa época, saber leer y escribir era complicadísimo. El acceso a la educación era solamente para la gente adinerada. Por lo tanto, en un principio, el principal problema del Perú va a ser que solamente los ricos
van a tener el derecho a la ciudadanía. Eso es por un lado. Por otro lado, la Constitución decía que todos somos iguales en una sociedad, pero ya en el plano democrático, quienes tenían el mayor derecho, por ejemplo, al sufragio, quienes tenían el derecho de elegir y ser elegidos, no eran los pobres, sino eran los ricos. ¿Por qué? Porque ellos sabían escribir. ¿Por qué? Porque ellos sabían leer, porque ellos tenían una propiedad, porque ellos tenían buenos puestos laborales. Entonces, en conclusión, el ejercicio de la ciudadanía va a ser el primer problema que va a afrontar el naciente Estado peruano. El segundo problema que va a afrontar el Estado peruano va a ser la demarcación territorial o los límites fronterizos. Observen ustedes esta imagen, estimados académicos. Esto era el mapa del Perú a inicios de la vida republicana, ¿no? Era grande, pero vamos a ver que más adelante se va a perder ese territorio. Por lo tanto, una tarea fundamental en la construcción del nuevo Estado peruano fue la delimitación de su territorio. Esto era un problema que no solamente tenía el Perú, sino que tenían todos los estados nacientes. Por lo tanto, se van a dictar un conjunto de principios. Y en el caso del Perú, se va a aplicar dos principios. El primer principio era el uti possidetis. ¿Qué era el uti possidetis? Era un principio que establecía que los estados se respetaran, o que entre los estados se respetaran las fronteras de los virreinatos. ¿Qué quiere decir? Que todo este territorio era el virreinato del Perú, por lo tanto, todo este territorio tiene que ser el Estado peruano, se tiene que respetar los límites del virreinato. Entonces, el uti possidetis establecía que todo este territorio era del Perú y que nadie podía quitarlo. El otro principio era la libre determinación de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que los habitantes de una zona podían elegir libremente a qué territorio pertenecer. Supongamos que los habitantes de Puno no querían pertenecer al Perú y querían pertenecer, por ejemplo, a Bolivia. Ellos tenían la libertad de irse. Eso es la libre determinación de los pueblos, donde un grupo de pueblos o un pueblo determinado decide a qué estado pertenecer, ¿no? Entonces, en conclusión, el problema de la demarcación territorial se va a hacer cada vez más agudo, pero en un principio era el mapa del Perú, era grande. Teniendo en cuenta la demarcación territorial, mis estimados académicos, el Perú va a llegar a tener las siguientes fronteras. En el año de 1825, como observamos en la imagen, el Perú era esto, ¿ve? Y tenía los siguientes límites fronterizos. Por el norte, por ejemplo, limitaba con la Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia más adelante se va a dividir en tres países: Venezuela, Colombia y Ecuador. Por eso es que actualmente nosotros limitamos por el norte con Ecuador y con Colombia. Por el lado este, mis estimados estudiantes, el Perú en el año de 1825 o a inicios de la vida republicana va a limitar con el Imperio de Brasil, Brasil que era una colonia de Portugal. Y por el sur nosotros vamos a limitar con el Alto Perú o Bolivia, ¿no? Cabe resaltar aquí, mis estimados académicos, que nosotros no limitábamos con Chile, pero más adelante, tras la derrota en la Guerra del Pacífico o la Guerra de Chile, recién vamos a pasar a limitar con ese país. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que este era el mapa del Perú. Era grande, era majestuoso, era monumental, pero lastimosamente, por la falta de compromiso de nuestros flamantes presidentes, perdimos estos territorios. Por eso también es que la corrupción no es tema de ahora. La corrupción no es tema del 2020, sino que la corrupción estuvo presente a inicios de la vida republicana. La corrupción estuvo presente en la época colonial. La corrupción, mis estimados académicos, estuvo presente desde siempre. Entonces, por culpa de ello, hemos perdido gran parte de nuestro territorio. Y finalmente, estimados académicos, la actividad que ustedes van a realizar en sus cuadernitos consiste en hacer un esquema de tela de araña con los contenidos de la separata sobre la formación del Estado peruano. Eso sería todo por hoy y muchísimas gracias.